Buenas tardes, equipo, ¿cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Líderes, cuéntenme, ¿cómo les fue con las actividades? ¿Dudas, aclaraciones? Bueno, bien, mi gente, vamos a ir viendo el contenido. Permítanme indicarle al grupo que ya estamos por acá para que así los que están fuera puedan ir accediendo. Seguro han notado un pequeño delay que hay en la plataforma de hace algunos días. El Ay, equipo sí. técnico ha estado trabajando esa parte. Esperamos que sea solucionado a la mayor brevedad posible. Bien, entonces, la idea. Mientras, vamos a tratar de avanzar. Si algunos desean los archivos, se los puedo compartir luego del encuentro. Por si no tienen acceso a la plataforma y quieren ir trabajando con los archivos, pueden irlo haciendo. Yo entré hace un ratito y pude verificar que está trabajando lenta, pero está trabajando bien. Entonces, para lo que corresponde al encuentro del día de hoy, vamos a ver las unidades 3 y 4, que son las unidades que están habilitadas ya para, según nuestro cronograma, para realizar las actividades en esta semana, entre el 13 y el 19. Bien. Las habilité varios días antes, precisamente por si querían ir revisando el contenido, lo pudieran ir viendo. Empezamos con la unidad 3, la cual tiene que ver específicamente con la consolidación o la gestión de los datos. Se da mucho, con mucha frecuencia el tema en Excel de que se manejan grandes cantidades de datos y en ocasiones tenemos la necesidad de o consolidar datos o crear consultas o incluso transformar datos o agregarle datos a una estructura que ya tiene una información pero que requiere otra. Bien, entonces en esta unidad vamos a estar viendo los conceptos específicos para ver esos puntos. Como material didáctico tenemos la guía de la unidad 3, en la cual trabajamos algunos puntos que todavía están vigentes. Bien, pues esta guía ya tiene unos cuantos años que la desarrollé y hay algunos puntos que ya para las últimas versiones de Office 365 han ido saliendo de lo que es la funcionalidad de Office 365. Por ejemplo, la función de Microsoft Query, que ha sido sustituida por la función de Power Query. Bien. Esa herramienta de Power Query es una herramienta muy utilizada tanto en Excel como en Power BI, que sería como el próximo módulo que continuaría después de este. Bien. Entonces Power BI también utiliza esa función que se llama, o esa herramienta que se llama Power Query. Ya la parte de consolidación de archivos y la parte de importar archivos de texto en Excel todavía está vigente en la versión actual y vamos a irlo viendo paso a paso en el proceso. Acá en la guía se ve la documentación con todos esos puntos importantes, tomar en consideración en cuanto a todos estos tópicos que vamos a tratar. Acá, en el tema de consolidar datos, vamos a verlo inicialmente desde varias hojas dentro de un mismo libro. Si ustedes, si hacemos como un pequeño símil en lo que respecta, por ejemplo, si tenemos ventas guardadas en Excel, en hojas separadas dentro del mismo libro, que cada hoja represente un mes. Entonces, podríamos tener acá, por ejemplo, las ventas de cada mes con las diferentes ciudades y las diferentes ventas por ciudades. Si yo quisiera unificar todo esto en una única hoja que tenga una columna específica de ciudad y n columnas representando los meses con las ventas de cada mes, entonces daría como resultado quizás una hoja como esta,
en la cual se va a tener como un comparativo, ¿bien? De las ventas por meses por provincia. Esto ya yo lo puedo graficar y demás y me da un sinnúmero de facilidades. A simple vista se ve algo fácil, pues aquí tenemos apenas unos 15 o 16 registros, pero si manualmente tuviéramos la necesidad de identificar que en esta hoja La Vega vendió este monto, en la otra hoja, si tuviésemos aquí 10.000 registros, 100.000 registros, y que no estén en la misma posición, yo buscar eso manualmente con un control F o un control B, sería una labor un poco más compleja, ¿bien? O mucho más compleja. Entonces, la idea es traerle este tipo de herramientas que le pueden ayudar a ser más productivos y tener menos carga mental, bien, en ese caso, de realizar esas actividades manualmente. Para ello, cuentan acá con el material audiovisual en la plataforma, el cual también les voy a compartir por el grupo de WhatsApp cuando finalice nuestro encuentro. Les voy a compartir la guía, el enlace al audiovisual y también las actividades, junto con el material de los recursos que van a utilizar para trabajar en esas unidades. Entonces, vamos a ir desarrollándola en esa misma secuencia. En cuanto a lo que es el ejercicio de la unidad 3, aquí vamos a trabajar con lo que es la parte de consolidar los datos, como les había indicado anteriormente. En lo que es en la hoja de lo que es la instrucción, acá nos indica que debemos crear una base de datos. Lo cierto es que ya acá hemos suministrado los datos en cada una de las hojas siguientes en base a las ventas de cada mes por país. ¿Sí? Por país. Aquí se les pide utilizar la función consolidar para hacer esa unión de todos esos datos en una nueva hoja, que se puede llamar hoja 5, hoja 1, el nombre que ustedes le coloquen. Luego van a guardar ese archivo y lo van a compartir. La idea en un mundo real de esto es que no siempre los ítems están en la misma secuencia. En este escenario quizás sí estén en una secuencia similar, República Dominicana, Venezuela, Panamá. República Dominicana, Venezuela no tuvo venta, Panamá, y así sucesivamente. Entonces, lo difícil acá es que si yo voy a hacer esa labor de manera manual, yo tengo que ir visualmente identificando dónde está ese país que es el que continúa en la siguiente. O sea, si yo podría venir acá, copiar ese valor, pero veo que Venezuela no está acá, tengo que buscarlo, veo que no está visualmente y eso también es más propenso a que haya un error. Bien, entonces, esta función lo que hace es específicamente eso. Si estamos buscando República Dominicana, él va a hacer la búsqueda acá de República Dominicana sin importar dónde esté en la lista. Y ese valor va y lo va a colocar acá en la hoja al lado. Es la idea. Bien, entonces, para hacer esto, vamos a colocarnos en la hoja que hemos insertado, que es hoja 1 en este caso. Y vamos a ir al menú de datos. Bien, datos, el cual nos permite a nosotros acá en la sección de herramientas de datos, utilizar la función que se llama consolidar. Cuando yo utilizo esa función, me va a aparecer acá este cuadro, que lo que busca es precisamente que yo le indique cuáles son las referencias, o sea, el rango de celda en donde se encuentran los datos que quiero consolidar. Le digo aquí examinar, perdón, aquí vamos a hacerla, vamos a agregarla, Edward, ¿sí? nos pediste que te recordáramos para colocarlo en inglés. Ah, ven, por eso yo sabía que tenía que decirles eso en ese momento. Denme un segundito. Vamos a hacer el cambio. El switch. Gracias. Vamos a cerrar y abrir nuevamente.
De acuerdo, ahora sí. Entonces, vamos a agregar la nueva hoja, que ya la habíamos agregado, pero no lo guardamos. Acá vamos a ir a Data, en Data Tools, bien. Y aquí tenemos la opción de consolidar. Cuando nos aparece esta opción, acá es en donde vamos a ir seleccionando la referencia de donde están los datos ubicados. Por ejemplo, vamos a julio. Miren que acá me va indicando cuál hoja yo presioné. Y luego de esto, entonces, el rango de selección de celda que yo estoy haciendo. Bien, en la hoja julio, desde A1 hasta B21. Le digo agregar. Ya tengo ese rango de celda aquí asignado. Voy al siguiente mes. Y vemos que la selección se extiende un poco más. Vamos a colocarla justa. ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Si este tipo de datos está asignado en una tabla estática, él automáticamente me pondría acá tabla. Bien. La ventaja de yo tener una tabla estática acá es que según yo vaya agregando valores, esta referencia se puede ir actualizando. Bien. La consolidación de los datos se puede ir actualizando dependiendo de cómo yo vaya alimentando las tablas en los datos, en los archivos o la hoja de origen. Bien, entonces es muy importante ese concepto también. Ya estaba agregada, vamos ahora con septiembre y agregamos también por acá. Esto nos va a dar como resultado, esto nos va a dar como resultado que cuando, por ejemplo, acá me pide que yo identifique qué tipo de labels yo quiero que se agreguen en la nueva hoja. En este caso voy a utilizar la fila superior, que es la que tiene el enunciado de el nombre, la etiqueta de, en este caso, los meses, y la columna de la izquierda, que es la que tiene los valores ya de los diferentes países. Le digo OK, y ya en cuestiones de segundos, él automáticamente me, me agrega acá los diferentes meses con las diferentes ventas que se realizaron, sin importar en qué parte de las hojas se encontraba, por ejemplo, el nombre de la República Dominicana, Honduras, cualquiera de esos nombres. Él hace la búsqueda y lo coloca en la posición correcta. ¿Se entiende esta parte correctamente? ¿Todo bien? Excelente. Muchas gracias. Entonces, ya si lo tenemos de esta forma, guardamos el documento y es lo que van a cargar. Dentro de lo que es el... Profesor, una pregunta. Ajá, Porque la tarea dice inicial que se genere una base de datos que represente las ventas por países en los siguientes meses ajá. y que no debería contener y que la misma deberá contener de 20, 15 y 18 registros respectivamente. Entonces, este punto, pues se me quedé, no sé si fue que entré tarde, no sé si usted lo aclaró, porque me da a entender que yo tengo que hacer este punto, ¿no? Sí, lo aclaramos al inicio de Ah, cuando ok, estábamos que no. explicando. O sea, puede optar, si desean, como lo suministro acá, que esto se agregó luego de las instrucciones, precisamente para facilitarles, porque esta semana tiene muchas actividades, tiene como 4 actividades. Allá que está Entonces, completada, sí, porque yo le iba a decir, pero ya ajá. tengo los meses. Sí, sí, Entonces, sí, lo puedes trabajar ok. con sin Ah, problema. súper, gracias. Excelente. Entonces, señores, la segunda actividad, que es esta que está acá, la actividad 2 de la unidad 3, creo que esa es esta que está acá, si no mal recuerdo, vamos a ver, o creo que es esta. Sí, era la otra. Ok, en este escenario, lo que se les pide es precisamente importar los datos. No siempre ustedes van a tener los datos tabulados como ustedes lo necesitan, ¿bien? Entonces, en este escenario se les pide descargar un archivo desde la plataforma, que es el archivo datos ejemplo.txt. Y utilizando la función importar archivo de texto, van a identificar el separador y realizar la importación de los datos situados en dicho archivo.
Eso lo van a colocar en una hoja y lo van a compartir. La idea es identificar el delimitador y realizar la importación de esos datos en esta hoja que está acá. Entonces, si vemos el documento en la plataforma, este documento, datos de ejemplo, si yo le doy un clic, por ejemplo, a este recurso de Apple Datos, él automáticamente se descarga. Mientras que si yo le hago un clic a este datos de ejemplo, él lo que hace es que se muestra. Bien, se muestra. Entonces, al mostrarse, el navegador no soporta alguno de los caracteres y se muestran como de esta forma, miren. Bien. Entonces, la forma correcta para nosotros descargar este tipo de archivo es haciendo clic derecho sobre el enlace, guardar enlace como, y acá entonces usted le da la opción de guardar cuando le aparezca esa ventanita de guardar el documento. Bien. Entonces, ese archivo es el que vamos a utilizar precisamente para realizar esta actividad que está acá. Son escenarios que se le pueden presentar cuando se genera un reporte de un sistema de tercero y usted quiere hacer un caso de negocio y está escudriñando informaciones que entiende necesita, va al departamento de tecnología, necesito un reporte que me muestre la información con las ventas de tal dispositivo entre enero y junio y no tengo ese, tecnología le dice, yo no tengo ese reporte completo como me lo estás pidiendo, pero tengo uno que tiene 3 columnas de lo que necesitas y podemos generar un segundo reporte que tiene 2 columnas de la que necesitas. Y ya con esas 5 columnas puedes hacer una función, una fórmula, obtener la sexta columna que necesitas. Bien. Entonces, no siempre los datos van a venir tabulados en el formato deseado. Y por eso es que estamos mostrando este tipo de escenarios. Por ejemplo, en este caso, vamos a importar ese archivo. Vamos a ir a Data, menú Data. En el menú Data tenemos la parte de Get and Transform Data. Bien, que esta sección de acá me permite yo obtener diferentes tipos de archivos para manejarlos en Excel, desde archivos, desde base de datos, desde plataformas en la nube, desde otros recursos como base de datos locales y demás. Excel es rico en los orígenes de los datos. Yo puedo tener diferentes lugares de orígenes de los datos. Entonces, por ejemplo, si hacemos acá referencia, que lo quiero desde un archivo, aquí podemos ver diferentes tipos de archivos, de Excel, de TXT, de CSV, XML, que son diferentes tipos de archivos, incluso PDF. En este escenario vamos a hacer la importación de los datos de texto, que es un documento de texto. Él me va a pedir que yo seleccione desde dónde quiero que se importen esos datos. Voy a ir acá a descargas. Aquí tengo mi documento. Y ya cuando yo le dé un clic acá, él me va a mostrar los datos. Bien. Miren cómo se muestran los datos. De esta manera se están mostrando los datos. ¿Por qué se están mostrando de esa manera? Por lo siguiente. Miren, si yo abro el documento en Windows, miren cómo me abre aquí la blog de notas, yo puedo visualmente identificar que, bueno, de entrada yo podría decir que ese documento está corrompido. Bien, porque está todo junto y como que debo como enfocarme para analizar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí puedo visualmente identificar que hay una columna que se llama fecha, que esa primera columna representa este primer valor, que hay otra columna que se llama representante y que entre cada columna tengo un separador de argumentos que se llama, es este que está acá, este separador de columna, ¿bien? Y esto aplica tanto para el encabezado como para los datos acá, ¿bien? Entonces, yo debo identificar visualmente ese factor que diferencia una columna de otra al momento de yo trabajar con este tipo de archivos, ¿bien? Ahora bien, Excel tiene una forma de él analizar esto. Y, por ejemplo, si en este caso yo les dijera acá, cargar el archivo tal cual, simplemente impórtalo, le digo aquí cargar, load, vamos a notar que todas las informaciones están en una única columna. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo con los nombres o con las unidades, con el código de producto, con las fechas, se me dificulta mucho más. Bien. Entonces, la idea de esto es, a darle atrás, la idea de esto es
nosotros volver otra vez a data, get data from file, from test, y cuando seleccionamos nuestro archivo, en vez de darle a cargar load, bien, vamos a utilizar aquí transform data. La parte de transformación de los datos me va a abrir Power Query, que es el sistema que les comenté más temprano, con el cual vamos a estar trabajando a partir de ahora hasta Power BI más adelante. Entonces, aquí yo puedo utilizar herramientas como tipo de datos, reemplazar valores, separar columnas, diferentes tipos de funciones que yo puedo utilizar acá. Por ejemplo, si aquí yo le digo separar columna, yo puedo indicar que va a ser en base a un delimitador que existe en la data, en base a números de caracteres. Ah, bueno, cada 5 caracteres es una columna. Bien. O cada vez que inicia una letra mayúscula es una columna. Bien, dentro de la palabra una letra mayúscula representa una columna. Son factores en común que debo identificar previamente para yo lograr mi objetivo. Bien, entonces en este caso tenemos un delimitador que es la I comercial. Y le voy a decir aquí que me la separe por delimitador. El Power Query hace su mejor intento por identificar cuáles son esos delimitadores. O sea que si no hacemos nuestro trabajo visual, esa pequeña exploración visual de la data, en un 80 o 90% Power Query puede acertar en base a lo que se entiende son las separaciones entre columnas. Por ejemplo, este no es el caso. Aquí yo tengo los delimitadores más comunes, que son estos que están acá. Bien, coma, punto y coma, espacio, tabulación y demás. Entonces, él automáticamente dijo, no, ninguno de estos son, es un delimitador personalizado, custom, e indica acá cuál es el delimitador que él pudo identificar en la lectura de la data que hizo. Bien. Entonces, aquí yo puedo identificar cada qué escenario, en base a este delimitador, yo quiero que se separen las columnas. Bien, si quiero que sean lo que esté más a la izquierda del delimitador, dígase la fecha. Lo que esté más a la derecha, dígase las unidades. O si quiero que sea para cada aparición de ese delimitador que se convierta en una columna. Esta es la opción ideal. Le voy a decir OK. Acá podemos visualizar cómo ya él automáticamente eliminó la I comercial, separó en columnas. Bien. Si se fijan aquí tenemos otra mejora que hacer y es que en la primera columna tengo un valor que no es el que conlleva. Esta sería, la primera fila sería el encabezado. Entonces, estando posicionado acá, yo puedo decirle usar la primera fila como encabezado. Y él automáticamente va a hacer el ajuste necesario para que se elimine esa fila anterior y entonces aquí se muestra el encabezado. Cada uno de esos cambios que yo estoy haciendo acá se van aplicando acá de este lado. Miren, si voy al paso anterior, veo que aquí se muestra de esta forma. Si voy al paso anterior, veo que aquí se agregan las columnas viejas que tenía. Si voy al paso anterior, veo que acá no se ha delimitado aún. O sea que paso a paso, según yo voy realizando, yo puedo verlo más adelante o hacia atrás. Una vez realizado todos los pasos que yo quiero, entonces ya yo puedo aplicar y cerrar. Bien, aplicar y cerrar. Y ya eso va a volver a Excel con los ajustes que ya he realizado. Bien, vengo acá. Y acá me va a traer esa información ya tabulada en base a las diferentes columnas que ya hemos indicado. Bien, esto me permite a mí ya yo hacer un cálculo. Si fuesen valores monetarios, hacer cálculos y demás, puedo jugar con eso. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? Excelente. Bien, entonces, continuando con esto, ya esta básicamente la guardan y hacen el mismo proceso de carga del documento. Para lo que es la actividad 3, y continuando con el concepto del Power Query,
Vamos a habilitar esta actividad. Acá nos dice que debemos de colgar el archivo Apple Datos. Vamos a importarlo y vamos a realizar los cambios utilizando Power Query. Vamos a realizar algunos cambios. Vamos a importar el archivo. En este caso es un archivo de Excel, Apple Datos, Data, Get Data from File, Excel Workbook. Aquí lo tengo, Apple Datos. Y miren este caso. En este escenario, yo tengo un libro de Excel que puede tener N cantidad de tablas, ¿bien? O de hojas como tal. Bien, entonces aquí yo puedo decidir si quiero seleccionar múltiples ítems, puedo elegir qué yo quiero hacer. Si yo quiero ver, por ejemplo, la tabla de datos, esta que está acá, la puedo importar. Puedo, pero claro, en este caso si la importo, esos datos van a viajar a Excel íntegros, como se muestran acá. Bien, pero yo quiero hacerle cambios, precisamente para mostrar la parte fuerte de transformar los datos en Power BI. Que Power BI, en Power Query. Entonces, vamos a ir a transformar los datos. Aquí nos va a abrir. Y entonces, acá tenemos los datos. Bien. ¿Qué tipo de transformación podríamos nosotros hacer acá? Por ejemplo, si yo quisiera extraer los datos de esta columna que se llama periodo, ¿no? Yo quiero sacar los cuartos dividido de los años. O sea, de que en vez de que yo tenga una sola columna con esas dos informaciones, que yo tenga columnas separadas con cada una de esas columnas con una información en específico. ¿Qué me ayuda esto a mí? A que yo puedo filtrar información específicamente en base a los quarters del año X. Bien, entonces yo puedo jugar con esa información. Es más manejable para mí a la hora de que requiera un reporte, que requiera una información de las ventas realizadas en algún momento determinado. Entonces, yo puedo jugar con esto. Para hacerlo, yo puedo decir aquí agregar columna y esa columna yo la voy a extraer desde acá. Bien. Y aquí en la extracción yo puedo decirle en base a qué parámetro yo quiero que se extraiga esa columna. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar, primero, si identificamos visualmente acá, qué carácter yo podría utilizar como separador entre el quarter y el año. ¿Quién me indica qué carácter yo podría utilizar como separador? Vamos a ver, ¿quién se anima? Voy a abrir su micrófono y realizar su El aporte. espacio. El espacio es correcto, muchas gracias. Ese es el separador entre uno y otro. Entonces, yo podría, entonces, acá en agregar columna, ¿por qué utilizo agregar columna? Porque agregar columna me va a agregar una columna adicional con la información que yo voy a extraer de esta. ¿Bien? Mientras si yo transformo la columna, voy a poder transformar un único dato y se va a mantener, se va a cambiar todos estos datos de origen por el nuevo dato que se va a transformar. ¿Me voy a entender? Transformar se hace en la misma columna de origen y agregar columna se coloca en una columna adicional, así como lo dice el nombre. Entonces, por ejemplo, extraer, podría utilizar nuevamente una longitud, puede ser, por ejemplo, 2 caracteres, los primeros caracteres, los últimos 4 caracteres. Puedo jugar con esto, ¿bien? Dependiendo de cómo usted, su lógica se lo indique al momento de que tenga esa necesidad. Yo podría aquí también utilizar antes del delimitador o después del delimitador. Por ejemplo, si aquí digo antes del delimitador, aquí yo le voy a decir, bueno, mira, el delimitador es un espacio. Si aquí le digo, bueno, ya esto de opción avanzada no lo vemos, pero aquí ya yo puse mi espacio. Le digo OK y él, miren lo que pasó acá. Me agregó una columna al final con todos los quarters. Bien. Entonces aquí yo podría colocarle doble clic en el encabezado, cuatrimestre. Presiono Enter y ya aquí tengo esa información.
Puedo hacer lo mismo, otra vez desde acá, extraer, pero lo que esté después del delimitador. Espacio, ok. Y ya acá vamos a ir viendo cómo se nos agregó lo que está después del delimitador, que en este caso es el año. Sí. Todo esto se va guardando acá en los pasos que se van a aplicar. Una vez que yo apruebe acá, guardar las informaciones, entonces esos pasos se aplican a la data que se va a importar a Excel, más no al archivo de Excel de origen. Bien, muy importante. El archivo de Excel de origen se queda intacto. Lo que se va a modificar es la data que se va a importar y se va a colocar en el documento de la actividad. Entonces, yo puedo acá, bien, ya que no voy a utilizar esto, lo puedo remover, esa columna, me quedo con estas que tengo acá. Igual acá, por ejemplo, en la región, yo podría en este escenario transformarme. Coloco acá y digo, bueno, mira, no quiero que me aparezcan todos estos continentes, solamente quisiera los países. Voy a transformar y acá le digo, ¿cómo lo podríamos hacer acá? Vamos a extraer lo que esté después del delimitador. Eso es lo que vamos a extraer. Vamos a ver. Extraemos lo que esté luego del delimitador. Si se fijan, aquí tenemos varios delimitadores. Tenemos un guión y tenemos una barra, un slash. Vamos a decirle slash. Vamos a ver cómo se comporta. Le damos OK. Y aquí ya podemos visualizar cómo solamente se quedaron los nombres de los países. Bien, entonces yo puedo jugar con los datos, transformarlos y demás, dependiendo de la necesidad puntual que yo tenga. Esto ya yo puedo entonces cargarlo a Excel y ya se va a cargar con esas transformaciones que yo previamente le hice al documento. Se nos fue. Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué yo puedo hacer acá? Miren, aquí ya yo puedo jugar en base a los quarters, el Q3 del año 2020 en específico. Entonces, ya aquí yo puedo ver información específica de ese cuatrimestre de ese año. Que lo podía hacer arrastrando e ir a buscar la información, sí lo podía hacer. Pero, por ejemplo, si se fijan acá, la información que se está mostrando aquí es específica de ese momento, pero si se fijan acá, al final de Q3, para el año 2020 en particular, ya llevamos por 3.137 registros, que es la celda que me indica acá, la fila. Ya pueden saber la cantidad de información que tenemos en ese archivo y la cantidad de información que podemos tener en la vida real. Entonces, realmente este tema de el filtrado de datos y que la data esté correctamente colocada puede ser un elemento diferenciador a la hora de nosotros realizar actividades que no tomen mucho tiempo. Bien, entonces, bueno, a tomar eso en cuenta. Una vez realizados estos cambios, esto lo van a cargar de esta forma, el documento, en la plataforma. Ya con esto, nosotros finalizamos las actividades de la unidad 3, que son bastantes, son 3. Y pasamos a lo que es la unidad 4. No sé si hay alguna duda que quieran aclarar antes de iniciar la unidad 4. Dudas, aclarar. Edward, te pusiste mute. Sí, sí, precisamente dándole el chance ahí si surgía alguna duda. Perfecto, entonces vamos a continuar Sí, con la 4. Edward, Ajá. yo vi que al final, cuando usted quiso eh, especificar las regiones, o sea, los países, Ujú. que habían varios delimitadores, o sea, no solamente estaba el slash, también había guión y Es creo que, correcto. y creo que espacio también, ¿no? O no. ¿Qué hubiese sucedido si tomábamos el guión? Si tomábamos el guión, si te fijas, la data está estructurada para que, en este caso,
La data está estructurada de esta forma. Tienes como el código de país, código de región, en este caso no, el código de país. Vamos a suponer que aquí sería como un código de región este asumo. Porque aunque aquí se muestran todos los países, por ejemplo, Argentina, sí, es un código de país. Entonces, son diferentes accesorios por los diferentes países de los diferentes continentes. Entonces, si hubiésemos utilizado este delimitador, es lo que hubiese mostrado, hubiese sido África barra Angola. Te elimina el código del país. Bien, Ok, a eso se gracias. refiere. Siempre la misma. Entonces, va a depender de lo que quieras hacer con el Power Query, bien, porque si quieres transformar los datos, él te va a ir indicando específicamente lo que puedes hacer. Eh, Continuamos entonces, señores. Ya para la unidad 4, ¿qué vamos a ver en la unidad 4? Miren, en la unidad 4 vamos a trabajar la parte de macros grabados. Los que ya trabajaron conmigo en el módulo básico, de seguro recordarán que en la última unidad, en la unidad 5, estuvimos viendo la parte de macros grabados. Acá hacemos como una breve introducción, precisamente retomando ese tema de los macros grabados al mundo de los macros. Pues la idea es, en las próximas 2 semanas, hasta el momento hemos estado trabajando 2 unidades por semana, ¿bien? Pero en las próximas 2 unidades la vamos a ver una por semana. O sea que la unidad 5 la vamos a ver específicamente la semana próxima y la unidad 6 en la semana de arriba. ¿Por qué? Porque ya aquí entramos a lo que es el concepto de macros programados. Vamos a ver el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones. Y acá sí nos vamos a tomar un poco más de tiempo para explicar detalladamente esos conceptos de programación en ese lenguaje. Bien, entonces, como introducción, vamos a ir viendo esos conceptos de la parte de macro grabado nuevamente. No es el mismo del módulo 5, del básico, pero sí tiene algunos puntos interesantes. De inicio, vamos accediendo al contenido de la guía, la cual muestra esos conceptos básicos de qué es un macro en Excel, que el origen de la palabra macro remonta al griego tal y como lo define Wikipedia, que significa algo grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, o sea que el resultado de una macro sea el desencadenador que active una macro siguiente, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. Si utilizas frecuentemente Excel, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con el uso de la macro. Bien. Dichas macros utilizan un lenguaje de computador especial que es conocido como Visual Basic para aplicaciones. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. No se preocupen, en esta semana vamos a utilizar lo que es la herramienta de crear un macro sin la necesidad de código de programación, que es la herramienta de la grabadora de macros. Ya aquí se va mostrando el proceso, primero de cómo habilitar la ficha de programador. La ficha de programador es esta pestaña que no viene habilitada por defecto, la de developer, que es donde manejamos todos los conceptos de macros. Para habilitarla, vamos a ir aquí a las opciones, en esta pestañita, donde dice More Commands. Si lo hace a través del menú File, puede ir a donde dice Options, aquí debajo. Y esto le va a traer a esta opción, a la ventana de opciones de Excel. Dentro de la ventana de opciones de Excel, vamos a buscar acá la opción de Customize Ribbon. Customize Ribbon, que es la opción que nos permite a nosotros
habilitar o deshabilitar los botones de la cinta de opciones. Si se fijan, todo este menú que tengo acá es representando esto que está acá. Por lo regular, Developer no viene activo. Si le doy OK, miren cómo se elimina de acá. Bien. Si vuelvo nuevamente allá y lo habilito, entonces automáticamente nos va a aparecer. Entonces, ese es el primer paso, habilitar la pestaña de desarrollo o de programador, porque con esa pestaña, esas herramientas que tenemos acá, es que vamos a trabajar en esta unidad y hasta finalizar el curso. Vamos a limpiar un poquito, que hay mucha... Bien, entonces acá se va mostrando paso a paso cómo realizar la parte de la grabación de los macros y demás, cómo ir viendo las diferentes herramientas en la guía. Pero también, adicional a esto, tenemos en lo que es la plataforma un material audiovisual que les va a servir de apoyo en la realización de la actividad. Si desean utilizarlo, utilizar la grabación de este encuentro, bueno, pues como se sientan cómodos. Ya entrando en materia, en lo que respecta a la actividad práctica, la idea en este escenario es: bueno, un punto importante, miren, las personas que estén manejando Windows 11, este tipo de archivo, cuando usted lo descarga, le va a decir que lo ha bloqueado, ¿bien? Para yo evitar esto, lo que hago es lo siguiente: cierro el documento, voy a hacer un clic derecho sobre él, voy a propiedades, y aquí debajo me da la opción de desbloquear ese bloqueo que tiene el archivo, ¿bien? Le digo desbloquear, y ya cuando le digo aceptar, que vuelvo y lo abro, ya el archivo me va a permitir editarlo sin problema. ¿Bien? Como son archivos pues, que tienen algún tipo de programación, puede que el sistema operativo lo identifique como un código malintencionado. Bien, entonces tengo que especificarle eso al documento para que el Windows me lo deje utilizar. Vuelvo atrás, clic derecho en documento, propiedades, y aquí debajo le van a dar desbloquear. Miren que ya no nos aparece porque ya ha sido desbloqueado esa opción. Entonces, miren, aquí vamos a iniciar varios macros. Vamos a realizar la sumatoria sencilla del 1 al 3 utilizando los macros grabados. Luego vamos a realizar la sumatoria de los totales. Y vamos a colocar nombres, colocar los nombres de las damas en color rosado y el de los caballeros en color negro. Realizar captura de toda esa información, cómo editar el macro, qué código se generó con esa grabadora y cómo yo eliminar el macro. Entonces, aquí yo voy a ir colocando, en este caso voy aquí a hacer el macro. En la edición voy a colocar el código que se generó de ese macro que yo creé acá y una captura de cómo eliminar un macro, que lo vamos a mostrar también acá. Entonces, básicamente, aquí vamos a empezar a hacer uso de nuestra grabadora de macro. Vamos a desarrollar o a programador. Acá tenemos la opción de grabadora de macros. Cuando yo presiono aquí la grabadora de macros, el macro lo primero que me hace es pedirme un nombre. Bien, entonces aquí yo voy a colocar un nombre: cálculo de calificaciones. Importante, en los macros con diferentes palabras y espacio nos da un error, pues los macros no pueden tener como nombre palabras con espacio. Lo más que se soporta es un underscore, bien, una rayita abajo. Aquí ya él sí nos va a permitir grabar. Lo segundo es, acá es especificar una combinación de teclas para nosotros ejecutar ese macro. Los macros se pueden ejecutar una vez grabados o una vez programados con una combinación de teclas del teclado o haciendo clic en algún botón que nosotros insertemos y enlacemos ese macro que ya hemos previamente programado. Y le voy a decir esta. Si yo coloco una letra, una combinación que ya está siendo utilizada, por ejemplo, la control P, van a notar cómo él me agrega una tercera tecla, que puede ser en este caso control shift P. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos aquí el lugar donde se va a guardar el macro. El macro yo lo puedo guardar en este libro en particular que estamos utilizando en este momento.
en un libro nuevo, cada vez que se abra un libro nuevo, que esté disponible ese macro en ese libro, o en mi lista de macros personales. Si lo grabo acá, sin importar qué archivo yo abra en Excel, ya sea nuevo, este u otro que me envíen, va a aparecer ese macro disponible para yo utilizarlo. En un ambiente de producción, esta sería la opción ideal. Bien. En este ambiente práctico, para mí, me conviene este libro, porque cuando yo descargue el archivo siguiente para el próximo grupo, ya ese macro no va a estar ahí. Bien, entonces vamos a utilizar esto. En descripción, la descripción no es menos importante, pues ya en un mundo donde se tengan 10, 15, 20 macros, la descripción puede ser crucial para identificar la función de un macro en algún momento que la persona que creó los macros no esté. Bien, entonces aquí yo puedo utilizar macro utilizado. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos lento? ¿Cómo vamos? Indíqueme, por favor. Vamos bien. ¿Se entiende, verdad? De acuerdo. Entonces, ¿qué seguimos por acá? Bueno, mira, cuando yo presione OK acá, van a notar que acá donde dice Record Macro, va a cambiar este botón. Miren, ¿ok? Miren cómo me dice ahora, Stop Recording. ¿Ok? A partir de este momento, cada clic que yo haga, cada selección de celda que yo haga, cada función o cálculo que yo haga, el macro va a estar grabando toda esa función. La desventaja principal de la grabadora de macro es que sus acciones son como muy limitadas a tareas que yo puedo hacer con el mouse, ¿bien? Y adicional a esto, si yo en el medio de la grabación cometo un error de cálculo, ese error de cálculo también se graba en la grabación. Si yo no lo corrijo en la misma grabación, entonces luego no me va a dar el resultado correcto. Entonces debemos ser como muy cuidadosos cuando ya empezamos a grabar de realizar los cálculos de manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer una sumatoria de estos valores y que se me coloque acá. Vengo aquí a Home, le digo que utilice la función suma, aquí me coloco ese valor y aquí yo voy arrastrando estos valores hasta acá. Bien. Luego para la nota final vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a sumar todos estos valores, la tarea total, que son la sumatoria de estas tres, más la final, y aquí me va a dar la nota final. Vamos a decirle aquí sumatoria. Arrastro y tengo el resultado. Incluso acá yo puedo, dentro de la misma grabación del macro, indicarle que quiero que ese contenido sea centralizado, que sea negrita, e incluso que sea un poquito más grande, si deseo. Bien, puedo jugar con todo esto dentro de la grabación del macro para que él contemple esa reportería. Incluso acá yo podría aplicar, si deseo, que no está en la actividad práctica, pero podemos agregarle más contenido. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar un formato condicional que se crea una regla nueva en la cual yo le pueda decir, bueno, mira, esos valores que están por encima de 60, greater than o igual a 60, colócame en un formato que sea un fondo verde en la celda. Y así puedo crear una siguiente regla que cuando sea menor que 60, entonces me lo coloque acá un relleno rojo. Bien. Entonces ya cada vez que yo ejecute el macro, dependiendo del valor que tenga la celda en base a la sumatoria de los valores, visualmente vamos a poder identificar si hay una que es que aprobó o reprobó. Bien. Pero para el caso en específico acá de las damas y los caballeros, si se fijan acá, debemos identificar visualmente qué factores en común tienen tanto las damas y los caballeros para aplicar un formato condicional. Por ejemplo, ¿quién podría indicarme en base a las damas
¿qué factor común tienen todos los nombres de las damas? Terminan en A. Terminan en A. Bien, terminan en A. Si se fijan, María, Hilda, Aida, Cristina y demás. Vamos con los caballeros entonces. ¿Qué factor común tienen los caballeros? Los apellidos. Bueno, no. En los nombres. Terminan los en O. nombres. Terminan. No, porque por ejemplo aquí tenemos a No. José, A José. tenemos a Víctor, a Jorge. A ver, No hay nada común ahí. Ay, ¿cómo? no. Vamos a ver, ¿alguien más se anima? Lo común que yo veo es que los nombres son cortos, aunque no, Humberto es largo. Bueno, pues le voy a dar, bueno, estuvieron cerca los que dicen que terminan Terminan en vocal, ¿no? ¿verdad? No, Bueno. Maestro, que todos tienen O, todos los nombres de caballeros tienen O. Contienen Juan- una O. Ajá, Sin exacto. importar la Ok. posición. Juan. Sin importar la posición, contienen una O. No, Ah, pero no, Juan porque no tiene, Juan no Juan no tiene. Sí, tiene. Juan. Juan no tiene. Juan es una excepción, señores. Todas No, ellas pero tienen no, excepción. no. Ay, no tiene que ser Ay, no, todo, Qué ¿no? bueno, sí, sí. Tienen que ser todo o nada. Era para ver si ustedes estaban en esto, señores. No se pongan así. No, estamos despiertos, profesor. Bueno, pero vamos a ver un ejercicio con esto de Juan, ¿bien? En un ratito. Pero sí, básicamente acá, con ese mismo ejercicio que vimos de formato condicional, yo puedo indicar una regla. En este caso, va a aplicar a la celda que contenga, pero que en este caso, en vez de que sea un valor numérico, que es el que estamos viendo acá, podemos aquí cambiar para que sea un texto específico, que sean datos de fecha, valores en blancos y demás, ¿bien? Y según el valor que yo seleccione acá, el menú de aquí a la derecha va a cambiar. Entonces, si yo digo aquí texto específico, miren cómo aquí me cambia el menú, me dice, bueno, mira, que contengan la letra O, por ejemplo, en esos casos, tú le vas a aplicar un fondo azul. Bien, quizás no tan oscuro, algo así. Entonces, en esos escenarios, miren aquí cómo él lo aplica. Ahora bien, si vamos al caso de las damas, el mismo escenario, texto específico, pero en vez de que contenga, que finalice. Bien, ending with la letra A. Bien, entonces acá le colocamos el rose. Perfecto. Precisamente, la idea de Juan y María es que ya nosotros aquí hicimos el trabajo con el macro. Vamos a detener la grabación que todavía estaba grabando. La detenemos. Ya ese macro se grabó. Podemos ir aquí donde dice macros y aquí vamos a encontrar dentro de la lista ese macro que acabamos de crear. Miren aquí, cálculo de calificaciones. Si le decimos aquí a editar, podemos ver aquí en Visual Basic el código que se generó en la grabación. Miren que incluso aquí está lo que es el pequeño comentario que colocamos, utilizado para el cálculo de las calificaciones de los estudiantes, y luego todos los pasos que hicimos generó este código de programación. Bien. Profesor, ese código es chismoso. Ahí dice todo. Sí, dice todo realmente. Mira, aquí él me dice, bueno, mira, seleccionaste desde la celda H8 hasta H22, aplicaste un tipo el tipo de letra K, el tamaño y demás, todo te lo dice. Bien. De todo esto vamos a ver funciones como esta más adelante que vamos a ir realizando. Claro, en un ambiente controlado que les voy a ir suministrando los códigos, vamos a analizar cada código para que ustedes vean qué hace cada línea y todo lo demás. Entonces, de esto van a hacer una captura y es lo que van a colocar aquí en edición de macro. ¿Bien? Y en eliminar, van a venir aquí a macro, que se muestre el macro que usted creó y la opción de delete, que es esta que está acá, que es la que tú utilizas para eliminar cualquiera de estos macros que ya yo tenga previamente. Esto conjunto a su macro funcional, que es este que está acá. Bien, ¿cómo lo vamos a poner a funcionar ese macro? Bueno, bien, vamos a hacer algunos cambios. Lo primero que vamos a hacer es, ya que yo lo grabé, yo voy a eliminar el formato condicional que se ha agregado
precisamente para hacer los cambios y antes de que ejecutemos el macro nuevamente, validar que los cambios se van a hacer. Por ejemplo, en el caso de María, vamos a colocar Mario, para que en este caso María, esa posición debe estar en azul cuando yo vuelva a ejecutar el macro. Y en el caso de Juan, vamos a colocar Juana, para que en ese caso debe colocarse de color rosa cuando se vuelva a ejecutar el macro. Vamos a colocarle valores de examen final a esta primera fila para que el formato condicional se muestre en verde en base al nuevo valor que vamos a agregar acá. Y la segunda línea le vamos a quitar lo necesario para que se coloque en rojo. La idea de esto es que el macro, si yo lo grabé en este momento y mañana alguno de esos datos de origen cambia, cuando yo vuelva a ejecutar mi macro, el macro debe comportarse en base a los resultados o a los datos de origen o a los cambios en el dato de origen. Es la idea. Bien. Entonces, quedan como unos 5 minutos. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es eliminar ese formato condicional. Vamos a seleccionar todo y acá vamos a decirle en formato condicional, limpiar las reglas de la celda seleccionada. También lo puedo hacer de la hoja completa. Y aquí se fue eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí le coloco la A de Juana, el macro no se ha corrido y por ende aquí no se va a mostrar nada de ningún color. A María, vamos a ponerle aquí Mario, para ver si es verdad que el macro, sin yo hacerle ningún cambio, él se adapta a estos cambios. 40, para que sea 90, bien. Y acá vamos a eliminar el 30 para que esté por debajo de 60. Vamos a eliminar incluso estos totales, pues el macro también debe tener la capacidad de sumar y arrojar los nuevos valores. Simplemente lo coloqué para que se viera que debe dar un resultado diferente. Bien. Entonces, yo puedo ejecutar mi macro con la combinación de teclas que indicamos, pero vamos a ponerlo un poquito más interesante. Vamos a ir a Developer y acá vamos a utilizar los controles. Los controles son diferentes opciones que yo puedo utilizar para darle como más facilidad cuando estoy utilizando los macros. Para esto vamos a insertar un control. Tenemos dos tipos de controles. Controles que son formatos de controles y hay controles de ActiveEdge. ¿Sí? Controles de formulario, perdón, y controles de ActiveEdge. Los controles de formularios me permiten enlazar ese control con un macro que yo previamente haya realizado, lo que acabamos de hacer. Bien, a la hora de yo insertarlo, él me va a pedir que seleccione un macro de los que ya tengo realizado para enlazar ese botón con la ejecución de ese macro. Cuando se presiona ese botón, se ejecuta ese macro. Bien. En cuanto a los controles de ActiveEdge, son controles que yo inserto esos botones o controles en el Excel y cuando yo le doy doble clic, entonces me da la opción de insertarle la programación en ese control en específico. O sea que no tengo que tener el macro previamente creado, puedo incluso programarlo en ese momento, que es lo que vamos a ver la semana próxima y la de arriba. Bien, vamos a trabajar con este tipo de controles. Entonces para vamos a utilizar acá un botón, bien sencillo, y aquí lo vamos a insertar. Ese botón, cuando yo lo inserto, aquí me dice lo que les indicaba anteriormente. Elige cuál macro tú quieres que yo ejecute cuando tú presiones este botón. Le digo ya aquí se me coloca. Como yo estoy en un modo diseño, aquí yo puedo activar lo que es el modo diseño, que me permite a mí cambiar las propiedades de este botón, como el nombre, por ejemplo. E incluso las propiedades del botón, puedo venir acá donde dice, ¿dónde están las propiedades? Como que No están arriba, al lado del design. Eh, sí, acá, esta que está acá, perfecto. No estaba, pero acá él debe aparecerme cuando le doy clic derecho también. No sé que, sí, quizás por el tema del idioma algún cambio hay. Porque aquí no me muestra muchas informaciones. Aquí estas propiedades
son de la hoja, del libro como tal, si se fija. Vamos a ver. Pero bueno, básicamente acá yo lo que hubiese cambiado es como la apariencia del botón, ¿bien? Si se fijan aquí sin querer lo ejecuté presionándolo y miren cómo él ha aplicado precisamente lo que esperábamos. En caso de Juana, que termina en A, él aplicó el rosa. En caso de Mario, que era María, lo colocó en azul. Hizo el cálculo de la sumatoria. Me arrojó acá el resultado y acá también el resultado. Y aplicó el formato condicional en base a el resultado obtenido. Bien, que es lo que queremos. Entonces, este macro ya puede trabajar sin importar los datos de origen que tenga, puede hacer su cálculo y puede mostrar su formato condicional también. Vamos a habilitarlo nuevamente, a ver. Darle clic derecho. Un momentito, por favor. Bien, entonces básicamente sería esto, pero acá luego lo busco y se los comento, porque aquí me debería permitir, él aquí me permite colocarle el texto, vamos a ver si exacto me permite modificarlo en el format control. Pero quizás como este es un botón de formulario, no nos da muchas opciones. Si yo le agrego, por ejemplo, de ActiveX, aquí sí me agrega las propiedades. Hay una diferencia, aquí no nos aparece, ¿lo ven? Y aquí sí nos aparece porque es más profundo aquí a nivel de programación. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiarle el background al botón, puedo cambiarle aquí inclusive el color al texto y puedo cambiarle aquí también la apariencia al texto. Lo quiero de esta forma, lo quiero de esta forma y así se va viendo. Entonces acá yo puedo insertar la programación, que es lo que vamos a ver la semana próxima. Bien. Entonces, dudas, aclaraciones, señores. Ah, bueno, miren, un punto muy importante. Este documento que ustedes están realizando, tipo macro, deben guardarlo como tal. Bien, cuando vayan al archivo, van a utilizar Save As y van a utilizar aquí la opción de guardar en el tipo del documento, tipo de archivo, Enable Macro Workbook. Bien, el libro habilitado para macros en Excel, esta opción. Si no utilizan esta opción, el documento, cuando lo compartan, la programación no se va a compartir. Entonces no voy a poder probar la ejecución de su macro. Esto es de vital importancia que lo guarden en macro para cuando lo carguen en la plataforma y yo lo descargue, poder ejecutarlo al momento de evaluar. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Cari, luego a Mauri. Profesor, una pregunta. En la pestaña que usted dijo eliminar macro, ¿es una captura que hay que tirarle de que me sale el botón del macro? Sí, básicamente acá que se muestre su macro y que se muestre el botón. Que sale, ok, perfecto. A Mauri, Gracias. siempre la Una pregunta, si creamos este macro y luego más adelante hay más textos, si mayor cantidad de data, ¿se aplica toda la data que esté en el texto? Por ejemplo, en lugar de ser 18 o 20 personas, que sean 100, por ejemplo. Sí, claro. Lo que tiene que considerar es que al momento de crear los datos, en vez de crearlo así como una tabla de Excel, que no es una tabla, básicamente son los datos tirados aquí en celdas, entonces tú creas acá lo que es una tabla estática. Bien, la tabla estática lo que te va a permitir aquí es que cuando tú la agregas acá, por ejemplo, como una tabla estática acá, utilizando formato como tabla, según tú vayas agregando valores, el macro no va a ver el rango de celda desde A7 hasta H22, sino que va a ver el nombre de la tabla que se le coloque, tabla 1, tabla 2, tabla claro, el nombre que le coloques, y los diferentes valores que tenga esa tabla en ese momento.
Ok. Sin problema. Bueno, señores, si no hay más dudas, vamos a trabajar en esto. Voy a compartirle esas informaciones por el grupo para que así, si no tienen acceso a la plataforma, puedan irla trabajando. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Profesor, ¿cuándo estaría poniendo la grabación? Un poquito más tarde, la voy a compartir Ok. inicialmente por el grupo de WhatsApp. Perfecto, gracias. Pasen buenas, hasta la próxima. Gracias, igual. Gracias, igual. Gracias, profesor. Bye. Gracias Que igual. pasen buenas.